Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído en los días anteriores el capítulo 13 completo del Evangelio según San Mateo, el tercer gran discurso de 5 que recorren todo el Evangelio de Mateo casi de una forma estructural. En Mateo Jesús es el gran maestro, el maestro por excelencia. Y el evangelista recoge su enseñanza en 5 grandes discursos. Ya hemos leído el Sermón de la Montaña, hemos leído el discurso misionero completo y el discurso en parábolas también completo, este último sobre el discernimiento. Hoy comenzamos una nueva sección, que no es propiamente discursiva, incluye algunos discursos. Es una sección narrativa, que se centra en la experiencia que la gente hace de Jesús. Y ese va a ser nuestro hilo conductor en los próximos días, nuestras siguientes lecturas del Evangelio según San Mateo. ¿Qué tipo de experiencia la gente hace de Jesús? Y vamos a ver los extremos. Desde hoy, la gente que tiene una experiencia de Jesús hasta el punto de rechazarlo, es lo que ocurre en Nazaret, donde no lo comprenden, hasta el final, hasta el momento cumbre de esta sección, que es la confesión de fe de Pedro, quien lo comprende a fondo, verdaderamente. Comencemos con nuestro primer texto de esta nueva serie sobre cómo se hace una experiencia de Jesús. Nos ambientamos en Nazaret. Un sábado, muy probablemente. No puede ser de otra forma, el día en que se reúnen en la sinagoga. Mateo no lo indica expresamente porque le habla a una comunidad judía que ya sabe esos datos. En cambio, Marcos y Lucas, que le hablan a comunidades más bien paganas, le dicen: era un sábado. Lo que ocurrió en Nazaret aquel día fue un frontal rechazo de la persona de Jesús. Los nazaretanos se preguntaban cómo era posible que un hombre siempre dedicado al trabajo manual y sin asistencia a escuelas especiales pudiera tener una sabiduría poco común, digna de un profeta. Todo el Evangelio de hoy gira en torno a la extrañeza que los propios compatriotas paisanos de Jesús manifiestan ante él. Y la pregunta era imprescindible. Es una pregunta de carácter teológico, porque ellos se preguntan ¿de dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene todo ese conocimiento? ¿De quién? De Dios. Y se da un contraste entre la grandeza de Jesús y sus orígenes humildes. Conocemos sus papás, conocemos sus hermanos y sus hermanas, conocemos su oficio de carpintero o de hijo del carpintero. Le podemos hacer todo el registro a Jesús y resulta tan conocido para ellos que al final resulta
el gran desconocido. La pregunta era imprescindible. ¿Qué está haciendo Dios en la piel de un carpintero? ¿Qué está haciendo Dios en la piel de un autodidacta? Bueno, este punto del carpintero ha sido objeto de discusión recientemente entre los biblistas, porque carpintero se puede entender de las dos formas: o una persona de bajo rango, humilde, demasiado sencilla, como también puede significar lo contrario. Cuando uno lo mira desde la literatura rabínica, por ejemplo, un rabino debía tener siempre un oficio. Un rabino no podía cobrar por la palabra, y por eso tenía que tener un trabajo que lo sostuviera, le diera ingresos para no tener que cobrar por la palabra de Dios. Y entonces se convertían en artesanos expertos. Bueno, conocemos por ejemplo Shammai, el famoso rabino Shammai, casi contemporáneo de Jesús y de Pablo, que también era un carpintero. Y conocemos otros rabinos que por ejemplo eran campesinos, agricultores. Por lo tanto podría significar lo contrario, no solo una persona casi que ignorante, autodidacta, sino puede ser también un experto, puede ser también lo contrario. Y ahí donde los biblistas discuten, ¿qué quiere decir esto de carpintero? O una persona realmente experta, que tiene conocimiento, que maneja un campo de conocimiento muy bien, tiene destrezas, o lo contrario, una persona prácticamente ignorante. Probablemente nuestro texto no lo vamos a resolver en esta mañana. Aquí no es un curso de Biblia. Nuestro texto lo que muestra sencillamente es: lo conocemos, lo tenemos fichado, y lo que nosotros conocemos de él no encaja con nuestra imagen de Dios. Ese es el problema. ¿Qué está haciendo Dios en la piel de un carpintero? Esto no es posible. Dios no puede estar ahí. No es posible porque para revelarse, Dios no puede ser tan humano. Dios no puede abrirse camino en el mundo siguiendo el camino de la humildad. Ya pueden ver ustedes qué imagen tiene esta gente de Dios. Para ellos lo rutinario no es adecuado para Dios. A Dios hay que ponerlo de una forma diferente, a distancia del ser humano. La vida ordinaria no parece apropiada para Dios. ¿Cómo es posible que en una casa, en un hogar tan sencillo, en Nazaret, Dios esté habitando? Se convierta en el lugar donde vive Dios. Pues esta es la tentación de querer incluir a Dios en nuestra manera de pensar lo divino. Y cuando procedemos así, creyendo incluir a Dios en nuestros esquemas mentales, terminamos haciendo lo contrario, excluyendo a Dios, perdiendo a Dios, porque Dios no se deja encajar en nuestras cajitas, en nuestros esquemas. Sus compatriotas, con la intención de preservar lo que han conocido de Dios, no como un viviente, como un Dios viviente que sorprende, sino casi como una pieza de museo que hay que cuidar, no logran captar en el hijo del carpintero un rasgo singular que indica una lección particular que viene de arriba, que viene de Dios, y que indica una clara presencia de Dios. ¿Cuánta vida cristiana vivida según el criterio del custodiar una imagen cristalizada que se ha aprendido de Dios, y por lo tanto incapaz de prestar atención a las sorpresas de Dios? Y Dios no deja de visitar a su pueblo de manera sorprendente, de esta manera,
aun cuando nos descuadre los esquemas. Dios no deja de visitar a su pueblo a través de quienes viven a nuestro lado. No pocas veces el prejuicio nos gana, pero Dios insiste. Buscas a Dios en lugares imposibles. Subes montañas y haces largos viajes y peregrinaciones supuestamente buscando a Dios. Y no te das cuenta que está a tu alcance. No lo reconoces cuando está a tu lado. Andas buscando revelaciones extraordinarias, en videntes que te sorprendan, en profetizos o pitonizos, digo yo, personas que comienzan a decirte cosas raras y que te dicen, oh, busca revelaciones extraordinarias de Dios, y no eres capaz de distinguir su presencia y su voz en el entramado de tu vida cotidiana, comenzando por el hogar. Y ese Dios que se manifestaba allí era el profeta Jesús de Nazaret. Un profeta, le responde Jesús a la gente, solo es rechazado en su propia tierra, entre los suyos, entre los que más lo conocen. Y Jesús, con todo y esto, es un profeta. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un hombre de la palabra generadora, de la palabra generadora que orienta la vida. Indica la dirección de una historia. ¿Quién es un profeta? Un profeta es un hombre de la escucha de Dios. Es un hombre de relaciones a través de la cual se encarna toda la sabiduría de Dios. ¿Quién es un profeta? Un profeta también es un hombre sabio que hace una correcta experiencia de mundo. Y recordemos que sabiduría, aquí, y el Evangelio hoy dice, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? Sabiduría, en la Biblia, es el saber vivir con los otros en el mundo. Es la capacidad de soportar las pruebas de la vida. Es darse cuenta, captar la riqueza de la vida y actuar en consecuencia. Y Jesús era verdaderamente este profeta y este sabio. Jesús es creador de historia en cuanto lleva a cumplimiento la salvación prometida por Dios Padre, salvación para la humanidad entera, salvación obrada a través de sus palabras, de sus prodigios, de su misma vida. Y con todo y esto, esta grandeza de Jesús no fue reconocida por los que tenía todos los días a su lado. Ellos lo ven sencillamente, cuando le hacen la ficha, como un hombre nacido de, como un hijo de, como un hermano de, como uno que se ocupa de. Y se escandalizan de su enseñanza, de su sabiduría, de sus signos. ¿De dónde saca todo esto? La gente se maravilla y se escandaliza de Jesús. Pero, y aquí está el final del Evangelio de hoy, Jesús también se maravilló de ellos. Fue de lado y lado. Ellos se escandalizan, se maravillan de lo que Jesús es porque no les encaja, y Jesús por su parte se maravilló de su incredulidad. La gente se escandalizó de la humanidad de Cristo, y Jesús se escandalizó de la falta de fe de la gente. La incredulidad, como nos enseña el Evangelio, no es ante todo y principalmente una negación de Dios.
Hay gente que puede decir yo creo en Dios, pero no entiende a Dios y le da la espalda a Dios. Incredulidad no es lo mismo que ateísmo o que agnosticismo. Incredulidad es incapacidad para reconocer a Dios como Él se manifiesta. En este caso, en la piel de un carpintero. El misterio de la incredulidad pasa por nosotros cuando este Jesús no está disponible de inmediato. Este maravillarse de Jesús emerge donde está un grupo que se reúne en la sinagoga para manifestar su fe. La gente se reúne todos los sábados en la sinagoga para recitar el credo. Y ese día lo que manifestaron era que no creían. Afortunadamente, el Evangelio, a pesar de todo, no deja de ser una buena noticia. Y por lo tanto, la incredulidad de los nazaretanos, de los grandes conocidos paisanos, compatriotas de Jesús que lo vieron crecer, esta incredulidad no detuvo a Jesús. Como tampoco detuvo a Dios en el camino del desierto la rebelión de Israel. Dios nunca se niega, ni siquiera para quien lo rechaza. Y el Señor sigue estando presente de todas maneras. Aun cuando le pongamos obstáculos, eso es escándalo. Escandalizar es poner obstáculo. Aun cuando le pongamos obstáculo, cuando sea piedra de tropiezo, otro sentido de escándalo. Aun cuando nos maraville y no nos encaje, también eso es escándalo. Aun cuando nos escandalice Dios, Él siempre está. Y un aquí estoy de parte de Dios sigue siendo dirigido para todos los seres humanos en este mundo, a pesar de sus negativas. Y miren el final, la última línea del Evangelio. Dios, en la persona de Jesús, no convertirá su amor despreciado en sed de venganza, como si Dios nos estuviera acusando, amenazando cuando le fallamos. No, simplemente seguirá sorprendido. Al igual que un amante rechazado, no dejará de hacer todos los gestos posibles como evidencia de una pasión que nunca se apaga. Los invito a hacer la lección, a leer este Evangelio del rechazo de Jesús en Nazaret. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Bueno, mis queridos amigos, qué gusto estar con ustedes. Que el Señor me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!